Y, y en cuanto- buenos días a todos. Comenzamos esta jornada sobre la responsabilidad profesional del arquitecto y va a presentar y presidir el acto José María Manzano como director de la escuela, que presentará al ponente Antonio Vargas. Adelante, José María, cuando tú quieras. Muchas gracias, Rafa. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a nuestro invitado, Antonio Vargas Yáñez, arquitecto, vocal del Consejo de Administración de ASEMA. Fuimos compañeros en la escuela, o sea que tenemos larga tradición ya en nuestro conocimiento malagueño para más señas también. Y bueno, tenerlo como invitado en nuestra escuela, aunque sea en videoconferencia, que como hemos comentado anteriormente, es una ventaja también que podamos estar todos conectados y oír y aprender sobre esta faceta del arquitecto, que es muy importante, que normalmente pues tradicionalmente no se hablaba en la escuela de arquitectura. Nosotros lo hemos estado comentando antes. Yo cuando estudiamos la carrera, pues no se hablaba en ningún curso prácticamente de la responsabilidad civil del arquitecto. Es muy importante que todos conozcamos y que todos conozcáis cómo funciona después el trabajo profesional, y el tema de la responsabilidad civil es una de las facetas fundamentales. Y hay que conocerla y hay que saber los riesgos que corremos y cómo podemos tenerlos cubiertos. Y es la función que me imagino que todo el contenido que nuestro compañero Antonio desarrollará magistralmente en unos minutos. Yo quiero dar las gracias a su director de máster habilitante y emprendimiento, nuestro compañero Rafael de la Cour, que dentro de esa magnífica gestión que está haciendo del máster habilitante, no solamente en estos 4 años atrás, sino en esta nueva andadura que tenemos en estos 4 próximos años, pues su preocupación, conjuntamente con el equipo de dirección, lógicamente, es que el máster habilitante pues tenga el mayor contenido profesional, porque es nuestra puerta ya, el escalón previo a esa magnífica etapa de nuestra o de vuestras vidas, que será el trabajo profesional como arquitecto. Entonces, una de los pilares es la responsabilidad civil, y entonces pues se ha organizado esta sesión, que ya no es la primera, ya tiene tradición en nuestra escuela. Ha estado Antonio ya otros años aquí con nosotros. Por tanto, yo creo que es muy necesario que todos los años se repita. Así que te agradezco, Antonio, también ese interés por parte de ASEMA, de esta compañía de seguros, que tiene una larga historia y de tradición con la arquitectura y con los arquitectos, que tengáis esa preocupación de que estar en el máster habilitante, que es el lugar, ¿no?, que es donde nuestros estudiantes están formándose ya con los últimos datos y con la última información para pasar ya a la fascinante etapa del trabajo profesional, ¿no? El objetivo, uno de los objetivos de gestión de los másteres, más en nuestros máster habilitantes, el tener todas esas facetas recogidas, todas las que podamos. Sabemos que mucho trabajo profesional es complejo, no todo se aprende en la escuela, ya todo eso lo sabemos. Después el trabajo profesional, el oficio, te va dando también mucha información. No acaba la etapa formativa de un arquitecto en la escuela, seguimos aprendiendo, pero es importante que lo fundamental sí se vea en la escuela, y esto es importante. Yo no voy a extenderme más, solo pues también agradeceros a todos los estudiantes del máster vuestro interés por estar aquí y prestar atención sobre todo a estos comentarios que nuestro compañero Antonio Vargas os va a comentar, porque al final va a formar parte de nuestra vida, ¿no? Y nada más, pues Antonio, cuando usted quiera, tiene la escuela máster habilitante a tu disposición y todo tuyo. Pues muchas gracias, José María. Es un placer volver a estar con vosotros en la escuela, hablando de responsabilidad profesional, y además con 2 antiguos compañeros de estudio y malagueños, ¿no? Con Rafa, como contigo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar eso de responsabilidad profesional, y no voy a hablar de ASEMA. Es decir, es inevitable que en algún momento pues surja la compañía de seguros, ¿no? Porque realmente, y después de haber hecho hace 2 años, un poco a sugerencia también de otra gran profesora que tenía allí, de Roser, ¿no? También coincidimos en Sevilla, ¿no? Un poco bromeando me dijo, dice,
casi lo que tienes que contar es, cuenta tu vida, ¿no? Y a partir de ahí, dice, porque lo que hay que saber es realmente qué es lo que pasa, ¿no? En el día a día. Entonces, me vais a permitir que de alguna manera os cuente un poco mi vida, y a caballo de esa historia, que no es esa, pues van a ir apareciendo todas las reflexiones que son necesarias conocer. Hay muchas más, ¿no? Pero por lo menos las que se me ocurre que son más importantes conocer para afrontar y empezar con el ejercicio profesional, que como bien acaba de decir José María, pues no nos contaban en la escuela, ¿no? Pensábamos que íbamos a salir y íbamos a ganar una serie de concursos y todos íbamos a ser unos tíos felices. Que seguramente lo seamos, pero con responsabilidad profesional añadida, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a ver si funciona esto que hemos intentado antes. Vamos a presentar ahora. Presentamos una ventana y yo creo que estamos viendo la presentación. Se ha visto por un momento, pero está en negro. Sí, ahora está en negro. Yo creo que han movido algo. Dejar de presentar, algo me he hecho bien. Presentar ahora, presentar una ventana. Compartir ahora. Perfecto. Ahora sí. ¿No? Vale. Sí. Ahora sí la estáis viendo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esta reflexión que hemos subtitulado, ¿no? Como una reflexión a la luz de la LOE. La LOE es la ley, como ya sabéis, de la ley de ordenación de la edificación, pero que es importante que la hagamos a tenor de o a la luz de esta ley, porque condiciona mucho nuestra responsabilidad profesional, pero no solamente es ella la que lo condiciona. Y lo vamos a ir viendo. Como ya he dicho, al final es contar mi vida, pues, sin querer ser un abuelo cebolleta, ¿no? Pues es contar una vida, ¿no? De ejercicio profesional de ya de más de 25 años, en los que pues he pasado pues por la función pública, aunque fuera de una manera un poco cubierta, con un contrato de estos de falsos autónomos que a veces no hacen en los ayuntamientos, ¿no? O sin contratos, pero de hecho es ser profesor también, es ejercer la profesión libre, ¿no? Que la ejerzo desde que salí. Ahí hay una cierta tendencia, yo no sé si vosotros lo veis, yo por lo menos la voy observando en las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros cuando salimos, ¿no? José María, pensábamos todos, inmediatamente salimos y vamos a montar el estudio, ¿no? Dice, y ahora me da la impresión cuando le pregunto a los alumnos, dice, salimos, voy a estudiar el CAP, ¿no? Bueno, tampoco sea eso, ¿no? Pero hay como más reticencia que las que teníamos nosotros hace unos años, ¿no? Y también se puede ejercer la profesión mediante un contrato laboral para la administración o para otro estudio. De muchas formas, no lo vamos a enumerar y las vamos descubriendo poco a poco, pero todas esas formas tienen asociadas en cualquier momento pues una serie de obligaciones de las cuales se desprende una serie de responsabilidades que pueden ser de distinta naturaleza, tanto civil como penal o administrativa. Y para eso, en ese mundo en el que nos vamos a mover trabajando de distintas formas, pues hay que estar asegurado. Hay que estar asegurado, ya seamos jefes de obra, ya seamos jóvenes, la fórmula, estemos donde estemos y dependiendo de lo que vayamos a hacer, hay que estar asegurados. Y hay que estar asegurados porque hay que defenderse pues, de situaciones como esta. O sea, no es que pase todos los días, pero pasa. Esto es Lorca y, hombre, hubo suerte que personalmente no fue muy dañino el terremoto, pero a nadie se le hace gracia, ¿no?, que su edificio pues, se convierta en una milhoja, ¿no?, como el que estamos viendo en la imagen. Y en situaciones como esta tendremos o no tendremos responsabilidad, tendremos más o menos, pero se nos puede pedir y para eso debemos estar preparados. Podemos estar preparados para situaciones como esta, en las que a un compañero pues se le demanda por daños en una cubierta que están provocando problemas de humedad y tu responsabilidad puede estar ahí, pero también
tu seguro, que no solamente es pagar, es defenderte mediante letrado, es defenderte mediante peritos cualificados, ¿no? Pues como los que tenemos, pues es capaz de descubrir que, dice, usted, no parecía que fuera un problema de diseño del arquitecto, sino más bien de que la comunidad había decidido instalar una cubierta ecológica y dejar que creciesen todos los armados en el desagüe, ¿no? Bien, para eso hay que estar. Yo estas cosas las comento, esta imagen no es mía, pero las comento desde la experiencia de haber sido en estas distintas prácticas profesionales, pues desde el año 97, pues haber sido perito de la compañía. Desde que salí empecé a trabajar hacer actuaciones periciales que fueron pillando en dificultad, y luego pues he trabajado para la compañía como perito hasta hace un par de años que pasé al Consejo de Administración. Bueno, hay que defenderse de situaciones como esta que estamos viendo. Esto es un parking donde de buenas a primeras pues sube el nivel del agua y evidentemente inmediatamente la culpa es del arquitecto. Bueno, pues, conseguimos demostrar que la culpa no era del arquitecto, sino de todo un conjunto de obras que se habían realizado en el municipio, que habían alterado hasta la barbaridad más impensable el comportamiento del terreno en el municipio en su conjunto, de los niveles freáticos, y habían terminado provocando que entrara agua allí. Pero mientras tanto, como se dice en estos casos, el compañero estuvo hasta que conseguimos que el asunto se salvase, ¿no? El compañero estuvo con el agua al cuello. Y estas cuestiones son de responsabilidad civil. Son cuestiones de responsabilidad civil, ¿no? Habíamos dicho que había distintos tipos, la civil, la administrativa y la penal, y vamos a empezar por la civil porque quizás sea la más frecuente, ¿no? La responsabilidad civil, establecida de distintas formas, en su forma cuasi contractual, extracontractual, y luego las que se derivan de la LOE, pues puede llegar a afectarnos hasta un periodo de 18 años. Antes todavía era más grave. O sea, antes teníamos hechas las cuentas, ¿no? Antes de que entrara en vigor la LOE y el último cambio del Código Civil, ¿no? Tú podías ser un estudiante de arquitectura, acabar tu carrera, pasabas un par de años haciendo, a lo mejor, trabajando para otro y te montabas tu estudio, y cuando terminabas de tu vida profesional y te jubilabas, pues recibías una carta diciendo, me he jubilado, pero podías recibir a su vez otra carta diciendo, tiene usted embargada su jubilación, porque un siniestro provocado en la primera obra que hiciste, pues casi 40 años, 20 y tantos años después, pues se había convertido en una reclamación económica ya firme que te ha marcado la vida. Porque estas responsabilidades hay que estar preparadas por ellas y conllevan consecuencias económicas en el caso que se demuestre. Bien, pues como decía, hay de distinta naturaleza y las vamos a ir viendo. Y las vamos a ir viendo, pues digamos, en un proceso un poco de mi lamentable existencia, ¿no? Pero lo primero que tenemos que saber, y al final de la LOE, es quiénes somos nosotros. Y ahí la LOE ha sido claro, porque la LOE lo que ha hecho ha sido definir entre los artículos 8 y 15 los agentes del proceso de edificación. Antes esto no estaba definido. ¿Quiénes son los que están aquí? Pues no se sabe, ¿no? Se sabía que estaba el arquitecto, se sabía que estaba el aparejador, el constructor, pero esto no estaba tipificado. Nos movíamos por el Código Civil nada más. Ahora ya está claro. Y a nosotros nos tocan, somos, o podemos ser, dos agentes. Somos el proyectista, el arquitecto. Digo proyectista porque la LOE como también habla también de otras obras en las edificaciones en las que pueden actuar otros técnicos, ¿no? Pues también puede ser un arquitecto o un ingeniero, pero vamos, el proyectista y el director de la obra. Aparte, hay más agentes. Y eso luego lo vamos a ver que tiene su importancia porque deriva obligaciones y en consecuencia también responsabilidades. Pero lo que ha hecho fundamentalmente ha sido cambiar desde el Código Civil de 1889, que seguíamos funcionando con ellos, en el que hacía responsable al contratista y al arquitecto, y a partir de ahí no había más nada, todo empezaba a ser como jurisprudencia, ¿no? A establecer que los responsables
son las personas que intervienen en el proceso de edificación, tal y como lo ha definido él, como agentes, ¿no? Y en los plazos en los que establece la LOE, ¿no? Que son distintos en función de la importancia del daño. Este, digamos, es el cuadro comparativo. Antes teníamos al contratista y al arquitecto, ahora tenemos a las personas físicas, a los agentes. Antes el problema era la ruina por vicios de la construcción, suelo o dirección, ahora son los daños materiales que se produzcan clasificados, y esto va a ser muy importante, en función de su gravedad. Antes la responsabilidad era de 10 años más 15 para ser denunciado, ¿no? Y ahora hemos pasado a unos periodos de 3, 10 o 1 año, más 2 para reclamar y otros 2 para repercutir. Repercutir, para nuestros queridos alumnos que nos están escuchando, quiere decir que a ti te condenan por algo, pero porque eres la persona demandada y eras el responsable, pero tú a su vez has cometido, digamos, el error, ¿no? El daño como consecuencia de un daño que te ha provocado, de un error que ha provocado a alguien que tú hayas contratado o lo que sea, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora tienes tú otros 2 años para ir contra esta persona que ha sido la que te ha inducido a ti al error, ¿no? Y las responsabilidades contractuales, que antes estaban hasta 15 años, y esto se ha reducido, esto ya está al margen de la LOE, ¿no? Pero ya apuntamos para decirlo, antes estaba de 15 años y esto se ha reducido ahora a 5 años. Salvo en el caso que nos vayamos a Cataluña, que como son catalanes, tienen su propio código civil y esto pues son 10 años. Pues ya está. Ellos están un poquito más preocupados que nosotros. Y me refiero más preocupados en el sentido que durante más tiempo les puede estar reclamando. Bueno, como os decía, el tema es la LOE, pero al margen de la LOE subsisten las responsabilidades contractuales, el propio Código Civil y el resto de la legislación. O sea, que esto de no hemos sabido la LOE y aquí se nos han acabado los problemas, no vale. O sea, hay que saberse la LOE y hay que saber un poco más de derecho. Yo no sé cómo estáis en Granada, pero a mí me parece que los planes de estudios de arquitectura y sobre todo deberían contener, por lo menos en el máster habilitante, ciertas nociones de derecho, porque al final es el día a día de nuestro ejercicio profesional. Y lo mismo que hay que saber que no se tiene que caer la estructura, hay que saber cuáles son nuestras responsabilidades cuando firmamos un papel. Pero también es cierto que cada vez tenemos menos tiempo pues, para enseñar la profesión. Entonces, ¿para qué sirve la compañía de seguros? ¿Por qué me he asegurado? Voy a empezar a contar mi vida. ¿Por qué me aseguré yo cuando salí en el 92 de la Escuela de Sevilla? En el 92 en España hicieron 2 cosas que parecía que no se iban a acabar nunca, que era la Expo del 92 y mi carrera, ¿no? Y entonces, pues, mi padre me explicó que debía ya acabar para celebrar los fastos del 92 y terminé la carrera y acto seguido, como dije, pues fui a colegiarme, porque también me explicó que tenía que trabajar, claro, no iba a seguir viviendo después. Pues primero me aseguré, pues porque era una obligación. Solo te podías asegurar, solo para ejercer la profesión tienes que estar asegurado. Esto depende de la ley de colegios profesionales de cada comunidad autónoma, pero en Andalucía es obligado. En el momento también lo era, y entonces me aseguré. Esa, digamos, era la primera. Si ustedes salen mañana a la calle y quieren ejercer como profesionales, pues tienen que coger y sacarse un seguro de responsabilidad profesional. Pero realmente, más allá de la obligación legal, me aseguré para poder estar cubierto frente a la obligación de indemnizar a un tercero al que le hubiera causado un daño, que es fundamental, es para lo que sirven los seguros, para proteger nuestro patrimonio de una posible reclamación que tengamos que cubrir. No solo para eso, sí, o sea, un seguro, por ejemplo, que la SEMA, pues nos da también una cobertura legal. Nos da una cobertura legal y para darle esta cobertura legal, si también tiene una cobertura técnica, que cuando nosotros declaramos un siniestro, se pone en manos de su tramitador, el tramitador pues asigna un perito para saber exactamente qué es lo que ha pasado, hasta dónde realmente llega nuestra responsabilidad o hasta dónde nos están intentando endosar
un marrón de 3 pares de narices, ¿no? Pues para eso se saca un seguro, ¿no? Que me asegura a mí como arquitecto mutualista, pero que puede también asegurar a la sociedad, si es que tengo una sociedad profesional, ¿no? A los socios o a los técnicos que estén en el contrato. O sea, posibilidades hay muchas. Y me asegura hasta dónde. Me asegura hasta, me asegura las responsabilidades económicas que se pudieran derivar de mi comportamiento, digamos, incorrecto, ¿no? Pero hasta el límite que tenga asegurado. Y eso es importante porque será algo que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, pues tendrá que coger e ir valorando en cada momento, y ahí no vale una explicación, o sea, una regla, ¿no? Para decir, según ustedes hasta ahora, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Cada uno tendrá que ir valorando lo que puede pagar y lo que considera que es adecuado que invierta en ello. Y como les decía, me aseguré con la SEMA. Porque claro, cuando te llegas al colegio y te dice, oye, te tienes que sacar un seguro, y dices, bueno, voy a ver quién me puede asegurar. Y dice, no te esfuerces, no vayas para allá, ¿no? Y asegúrate que están en la ventanilla de al lado, ¿no? Porque en el 92 y desde 1983, la única compañía que aseguraba a los arquitectos en aquel momento era ASEMAS, que era una mutua de arquitectos formados por los arquitectos para asegurarnos, entre todos nosotros, asegurar nuestra responsabilidad profesional, porque nadie nos quería asegurar. No, esto no resultaba rentable para las demás compañías y decidieron en el 83 que ya no nos aseguraban a nadie. Y al mismo tiempo los arquitectos nos dimos cuenta que no podíamos vivir sin un seguro. Luego, pues la compañía ha hecho más tipos de seguro, que no les voy a hacer publicidad de aquí, pero bueno, tenemos ya muchísimos más tipos de seguros que ustedes los pueden consultar. Claro, tú esto, lo que decía antes, a mí no me pilla seguro, ¿no? Claro, hombre, es que te puede pasar, les he enseñado las imágenes antes, ¿no? Esas del edificio de Lorca. Y dice, bueno, coño, esto en una redacción, esto es de una película, ¿no? Y que se te pegue fuego un edificio es con los en llamas. Dice, sí, tu prima la del pueblo, ¿no? El Windsor es Charder, ¿no? Y, bueno, pues el Windsor ya llevaba muchos años, quiero decir, no le vas a pedir la responsabilidad al arquitecto que lo hizo 40 años atrás, pero el edificio podía echar a arder también en cualquier otro momento. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando, fue el pabellón de la navegación en Sevilla, de la Expo, que cuando estaban terminando de arreglar la cubierta, creo que era por un despiste del que estaba con la soldadura, ¿no? Se le pegó fuego y aquello fueron las fallas de la Virgen, ¿no? Una lástima, era un edificio precioso, ¿no? Dice, bueno, las cosas también pasan, esto pasó después. Dice, no, pero es que también te puede pasar durante la obra, ¿no? Porque esta es una cubierta de madera laminada en la que un polideportivo que teniendo proceso de construcción, pues un poco como le pasó al pabellón de la navegación, pues pega la petardada y te encuentras con esta situación que, para empezar, tú lo pasas mal y es bueno estar asegurado. Bueno, yo les he comentado que hay distintos tipos de responsabilidad. ¿Y cuándo empieza nuestra responsabilidad? La verdad, nuestra responsabilidad empieza cuando nos vamos a tomar un café. O sea, hay que tener mucho cuidado con quién se toma un café y lo que se dice mientras que se toma un café. Entonces, como decía Gandía, yo les voy a contar una historia que es absolutamente real, ¿no? Y es que yo me fui a tomar un café con un amigo, que teníamos a su vez otro amigo común, que tenía una hija y que quería montar, pues, en un pueblecito de aquí de la Axarquía, ¿no? Pues que quería montar un bed and breakfast, ¿no? Se habían vuelto de por ahí y ya está. Yo cojo y me voy con ellos, hago unos croquis, llevo la libretilla que siempre llevo desde mis tiempos de estudiante, ¿no? Esto es importante, este dato, porque va a explicar cómo se sale del follón, ¿no? Levanto un croquis muy incipiente para saber qué es lo que hay allí, ¿no? De la casa que ellos quieren comprar. Nos vamos a tomar un café, todos juntos, con el amigo este común, que además es poeta, es una persona con una inmensa sensibilidad. Hago unos esquemas de cómo podría quedar
lo que ellos querían hacer, ¿no? Incluso hago unas perspectivitas, ¿no? Unos dibujitos de lo que allí podría resultar. Pues mira, aquí la cama estaría de esta forma. Estoy vendiendo la burra, para entendernos todos, ¿no? Lo que pasa es que las nuevas generaciones lo venden con Revit y con Lumion, ¿no? Y yo sigo con el lápiz y el rotulador, ¿no? Incluso ven ustedes que aquí que hago incluso una serie de números, ¿no? Por dónde podrían salir ciertas cuentas, ¿no? Hago más números, lo que pasa es que esa ya tiene aquí importancia. Y hay este señor que ya les he dicho que es poeta, que es editor, que había editado todos esos cuadernos al amigo común que es arquitecto y que tenía aquellos que eran sus memorias, ¿no? Pues me pide que le dé las hojas de mi libreta, porque se ha enamorado de ella y quiere montar un pequeño cuadro que colocará en el negocio de su hija cuando esto esté, ¿no? Lo hace con mucha sensibilidad y entonces yo digo, por esto que es importante, digo, mira, lo siento, Rafa, pero es que llevo 30 años guardando las libretas, no le falta una página a la libreta, ninguna de las libretas son el diario de mi vida profesional y no te la puedo dar. Luego yo, si quieres, te hago otro dibujo para que tú lo pongas o lo que sea. Pero en el fondo, lo que yo no quiero es darle estos dibujos, porque si yo les doy estos dibujos y esta persona se compra por las prisas este edificio conforme a la información que yo le he dado, que es una información provisional, sumamente coloquial, de un café, que además termina, tendríamos que ir a preguntar si se puede hacer esto o no al ayuntamiento, ¿no? Y resulta que cuando vamos a preguntar, después de que ella haya comprado, no se puede hacer lo que pensábamos que se podía hacer, yo he podido incurrir en una responsabilidad cuasi contractual, está al margen del contrato, pero es casi un contrato que le ha generado unos daños a esta persona. Y como eso, hemos tenido reclamaciones en la SEMA, pues por pensar que se podía construir una planta más y salían los números para un promotor y al día siguiente decir, oye, que no se puede hacer. Y el promotor eran amigos y se había ido con los croquis dibujados y los números en una servilleta, que además con esa broma que hacemos todos dijimos, oye, y te lo voy a firmar para que dentro de unos años sabes que esta servilleta valdrá mucho dinero, ¿no? Bueno, pues esa servilleta, no dentro de unos años, al día siguiente valía mucho dinero porque era la prueba para ponerle la demanda a nuestro compañero, amigo del alma de toda la vida de ese promotor, que lo que no estaba dispuesto era perder dinero. Por tanto, hay que ser precavidos. Esa es la responsabilidad con el contractual. Por lo tanto, cuidado con los cafés, ¿no? Pero ya vamos a suponer que no fue el caso, ¿no? Que he firmado el contrato y ya estoy en una situación regulada. Estoy redactando mi proyecto y voy a dirigir la obra. A partir de ese momento aparece, y antes de que aparezca la responsabilidad de Aloen, nos aparecen a todos lo que son ahora ya las responsabilidades contractuales. Estas son las que se derivan del incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las cláusulas del contrato. Y, bueno, evidentemente tiene que demostrarse que hay una casualidad entre el daño que se produce, ¿no? y nuestro comportamiento, ¿no? Si no está reflejado en el contrato qué es lo que hay que hacer, el Código Civil lo que te dice es que, dice, pues se supone que usted se comporta como un buen padre de familia. ¿Qué quiere decir? Pues al final el juez piensa cómo teníamos que habernos comportado conforme a ese contrato, aunque no esté escrito en el contrato, y si él interpreta que no lo hemos hecho, pues mal asunto, ¿no? Una vez que se ha producido el incumplimiento, ¿no? Y que se ha demostrado la casualidad, pues la única manera de escapar por parte nuestra es demostrar que no ha habido, que ha habido un trato especialmente diligente, ¿no? Que desvirtúe nuestra responsabilidad, ¿no? O que evidentemente, pues una cuestión de causa mayor. Si teníamos que entregar el proyecto la semana que viene, pero nos parte un rayo hoy, pues es evidente que no se puede entregar el proyecto. Pero si nos retrasamos en la entrega del proyecto, ¿no? Y está establecido una fecha del contrato, se pierden una subvención o lo que sea, pues se nos pueden venir y plantear reclamaciones de este tipo. Lo normal es que sean errores de proyecto, empieza a haber reclamaciones
algunas con más sentido y otras sin ellas, ahora veremos, ¿no? Porque no se responde a las necesidades del promotor establecidas en el contrato, ¿no? Por el cumplimiento de los plazos de entrega, que ya lo hemos dicho, y otra que empieza a haber también con cierta frecuencia y a la que quizás no prestemos la suficiente atención en las escuelas, a las desviaciones de presupuesto. A mí, disculparme la dirección de la escuela, yo lo digo, sé que tenemos todos un problema terrible, ¿no? Claro, yo veo los toros no desde la barrera, sino desde el ruedo, y más que desde el ruedo, desde la enfermería, ¿no? Y me gustaría que de las escuelas pudiéramos hacer que saliesen los alumnos más preparados, ¿no? Más preparados en el sentido más ampliamente preparados. Lo que pasa es que luego la realidad es que tenemos el tiempo que tenemos y las posibilidades que tenemos, ¿no? Pero sobre todo, si no los podemos explicar las cosas, por eso os agradezco además la oportunidad que me brindáis, por lo menos que les expliquemos que tienen que ir luego a buscar esa información, porque que no lo sepan, como dice, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y entonces, que nosotros no hagamos los presupuestos o que deleguemos en alguien de nuestro estudio o que digamos que eso lo haga el aparejador o el ingeniero civil de la construcción, o que, como puñeta se llama ahora, no nos exime de la responsabilidad que adquirimos cuando lo incorporamos al proyecto. Y hombre, cuando un proyecto se nos va 2%, un 3%, pues todo el mundo lo puede entender. Cuando un puente se va varios millones de euros de desviación presupuestaria y un porcentaje que ya no tiene un solo dígito, sino varios dígitos, pues ya la gente empieza a entenderlo mal. Y de hecho hay sentencias que... Otra cosa es que el promotor, cuando las cosas le vayan mal, nos ponga una denuncia, como luego veremos, por cualquier cosa, ¿no? Pero eso ya entra en la... Bien, todas estas responsabilidades, como ya os decía, no vamos a parar aquí, están al margen de la ley, ¿vale? O sea, aquí lo que estamos hablando es de responsabilidades contractuales. Y además, tener en cuenta que la ley se refiere a edificación y no a proyectos de urbanización. Ni daños a terceros, que las vamos a ver también ahora, ni otros trabajos distintos a ellos. Estos son de carácter contractual. Es decir, lo que rige entre el contrato y yo recibo el encargo de una persona que me dice que le haga algo. Y ojo, porque no necesita estar escrito, según la jurisprudencia, para que se demuestre la existencia del contrato. Yo me monto en un taxi y no necesito firmar un contrato para que se demuestre que el taxista me tiene que llevar a donde yo le he dicho, ¿no? Y que esto tiene una tarifa. Bueno, pues cosas como esta nos encontramos, pues, esto es un caso real. Y la verdad que repasando la presentación ya no sabía cuál iba antes y cuál iba después de las dos diapositivas que os voy a mostrar. Pero esto es un aparcamiento. Esto es un aparcamiento donde estáis viendo, pues, por aquí se entra, aunque esté mal dibujado, ¿no? Y se viene para acá y hay que ser un verdadero fenómeno a la hora de meter los coches aquí en estas plazas de aparcamiento. Y todavía meterlos a lo mejor lo conseguimos. Pero como tú quieras sacar el de la plaza número 6, mientras que están los otros aparcados, dice, lo tienes que sacar por piezas, ¿no? No hay manera de que salga. No hay manera de que salga. Pero es que todavía esto era mejor. Es que ya lo digo, que no recuerdo cuál fue antes el huevo o la gallina. Todas las navidades y todos los veranos, se sabe uno que ha acabado la navidad y que ha acabado el verano, porque aparecen es la temporada de los coleccionables, ¿no? O sea, construye usted sus 2 caballos. Entonces, pues construye usted sus 2 caballos a escala real dentro de esta habitación. Tengo usted claro que luego no la va a poder sacar, el 2 caballos, ¿no? Y usted se lo coge y se lo enseña a los amigos, ¿no? Esto no tiene más explicación, ¿no? O sea, hay que ser muy desahogado para hacer esto. Pero el problema de esto es que como las plazas de aparcamiento son inviables, el edificio no tiene las plazas de aparcamiento que marca el planeamiento del municipio. Como no tiene las plazas de aparcamiento, no le da la cédula de primera ocupación, la licencia de primera ocupación, y por tanto no puede escriturar las viviendas y por tanto el promotor se ha quedado con toda la inversión del bloque hecho sin poderlo. Porque el promotor era consciente de lo que estaba haciendo, yo estoy seguro, ¿no? Pero que el promotor denunció al compañero por
el valor de todo el bloque, de toda la construcción y el lucro cesante también, ¿no? Bueno, pues para eso se necesita una compañía de seguros para hacer lo que se pueda, aunque en algunos casos lo que se pueda hacer sea poco, ¿no? Y esto, como os decía, que iba a contar mi vida, pues os cuento mi vida. Es que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo hay un día que me recibo una llamada de una señora que me dice que si he hecho un proyecto en un pueblo, yo le digo que yo no lo he hecho, después de dar muchas vueltas y de explicaciones, resulta que sí lo había hecho, le digo, no es que yo no sepa lo que he hecho, ¿no? Es que tal y como ella me lo describía, no correspondía al proyecto que yo había hecho y del que me había ido. Me había ido porque no me hacían ni puñetero caso en la obra. Entonces yo me voy, me había ido y la señora me explica que su padre había comprado allí una vivienda que realmente no era una vivienda, sino una oficina en la que no se podía vivir de la humedad que había y de los problemas de la electricidad. Bueno, pues cuando yo me fui de esa obra, la compañera que se hace cargo de la obra manda un escrito, yo lo pongo en conocimiento del ayuntamiento para evitar mis responsabilidades y ahora veremos que esto luego me salva, ¿no? Lo pongo en conocimiento del ayuntamiento y la compañera pues manda un escrito diciendo que bueno, que la obra no está parada, no está sin técnico, que ella se ha hecho cargo y que ella se ha hecho cargo porque hay un segundo proyecto. Se presentó un primer proyecto, el ayuntamiento, como quería el cliente, el ayuntamiento no le dio licencia, se hizo el segundo de acuerdo con el cliente lo que quería el proyecto, ¿no? Pero ella dice que ese segundo proyecto se realizó y visó en el Colegio de Arquitectos y se presentó en el ayuntamiento sin el visto bueno del propietario del edificio. Si esto hubiera seguido por ese camino, esto hubiera sido una responsabilidad contractual mía, ¿no? Bueno, no existía esa responsabilidad, no tenía responsabilidad, esto se había hecho de forma correcta, pero quiero deciros con esto de que esto está al orden del día y que tenemos que ser cuidadosos. Esa responsabilidad contractual, como os decía, empieza con la firma del contrato, con el encargo del proyecto, y normalmente digamos que acabaría con el final de la obra y a partir de ahí pues podemos tener 5 años en los que estamos bajo libertad vigilada, ¿no? En los cuales se nos puede reclamar por incumplimiento del contrato, por algún motivo, ¿no? Si estáis en Cataluña, pues ya sabéis que esto es más largo y que esto pues, puede derivar más tiempo. Pero fijaos que en cualquier momento, además yo en ese momento cuando me llamó la chica, además le dije, yo no sé qué es lo que ha pasado en su casa, pero seguro que tiene razón su padre, porque sabía cómo iban las cosas. La siguiente llamada no fue de la chica, fue del abogado de la chica, no que me llamara, es que me puso una denuncia a mí y a todo el que pasaba por allí, ¿no? Porque además iba por justicia gratuita y perder no le costaba dinero. Por tanto, tenemos una responsabilidad contractual que es la que se deriva de la cuasi, de lo que no hay un contrato, pero se puede entender que existe esa relación, y la contractual, la que se deriva de las condiciones fijadas en un contrato por nuestros servicios. Y ahora aparece una tercera. Y todavía no hemos terminado el edificio y no estamos en la LOE, que es la extracontractual. Y esta es la que se deriva, ¿no?, de un daño que se produce a un tercero que pasaba por allí, para entenderlo, que es independiente de la relación jurídica que tengamos entre ellos. Está regulado por el Código Civil, ¿no? Y lo más normal es un accidente laboral. O sea, no hay relación entre el trabajador y nosotros, si somos coordinadores de seguridad y salud, ¿no? Pero se le produce ahí un daño a un trabajador. Usted tenía usted está regulado por un contrato de relación entre el trabajador y usted, porque usted es el director, usted con quien está es con el promotor, pero el daño de su actuación, a lo mejor ha sido de su actuación, se ha producido sobre este señor. O a un señor que estaba trabajando o al que pasaba por debajo de la obra y se le caen encima unas cejas o un acopio que estaba mal realizado, ¿no? Lo más normal,
las radiografías no son habituales, quizás la más normal, que la que nos vemos todos con relativa frecuencia, es los daños a la edificación de al lado, la edificación colindante, ¿no? O a un usuario del inmueble como consecuencia de un problema del mismo. Por ejemplo, un derrumbe. Os pongo de nuevo un ejemplo de cosas que he vivido. Esto es un compañero, un buen compañero, que normalmente hace proyectos apañaditos de los que nos gustaría a todos, que un día pues decide hacer este proyecto por un compromiso, decide hacer este proyecto de ampliación de vivienda unifamiliar. Para entendernos. Este es el proyecto de nuestras vidas con las que empieza nuestro ejercicio profesional. Todos empezábamos hace años con una casa de aperos, ahora ya no se pueden hacer casas de aperos en el campo, pues ahora el proyecto es proyecto de ampliación de la terraza para construir un retrete. No hay más nada, ¿eh? O sea, esto no debe dar problemas ninguno. Bueno, yo no sé si vosotros lo explicáis en la escuela, yo cuando doy en Málaga clases de estructura lo digo, que toda pérgola viene con un kit de hamacas, ¿no? Si tú proyectas una pérgola, todo arquitecto tiene que saber que a la pérgola, de los palos de la pérgola van a colgar una hamaca. Eso es inevitable. Lo harán un día o lo harán otro. El compañero no proyecta una pérgola, esto no estaba en el proyecto del compañero, ¿no? Pero la señora decide, de acuerdo con el constructor y con la aparejadora de la obra, esto necesitaba proyecto, dirección de obra, por arquitecto y aparejador, porque tenía su poquito de estructura y era ampliación de la vivienda. Decide construir esta pérgola, ponen los palitos que estos de ladrillo aquí en lo alto de la cubierta y hacen un día la fiesta de inauguración de la terraza, ¿no? Y de la hamaca. En la hamaca se sube la dueña de la casa, la sobrina y el hijo chico de 2 años de la sobrina. Hay un problema de composición de fuerza. Yo calculé 120 kilos, creo que era lo que se subía aquí, siendo respetuoso con el peso de la señora, que luego me explicaron que pesaba un poquito más, ¿no? Tira de los palos de la pérgola, que están simplemente puestos sobre el forjado, adheridos con un poquito de mortero, y además debajo del mortero se ha puesto un plástico expresamente para desolidarizar el pilar del forjado, y la pérgola esta se cae, se lleva por delante la pierna del niño de 2 años y tenemos un daño a un tercero. Eso es una responsabilidad de daño a un tercero. No existía relación contractual y ya está. El arquitecto no había pasado por la obra porque nadie le dijo que la obra empezaba. Al arquitecto le llamaron solamente para firmar el final de obra. Y tuvo la suerte de, antes de firmar el final de obra, enterarse, porque cuando le llaman para eso, le enseñan ya la pérgola reconstruida. Pero por cabriolas de la vida, cuando llega allí, dice, esto está terminado, a mí no me ha llamado nadie, yo no me fío, yo renuncio a la obra. Yo estaba haciendo un favor, pero los favores se hacen hasta donde se debe hacer. El compañero renuncia a la obra. Y cuando renuncia a la obra, ahora aparece la demanda. Aparece la demanda por daños a un tercero porque no había dinero para pagar suficiente la prótesis del niño. Esta obra era una obra pequeña, en la que podemos todos pensar que con un seguro básico de estos que circulan por el mundo del seguro, ahora ya sí hay gente que quiere asegurarnos a nosotros, pero nos pueden hacer seguros pues, por 50.000 euros y quedarse tan a gusto, ¿no? Una póliza colectiva que hay por ahí, ¿no? Y está con 50.000 euros, dice, hombre, si yo voy a hacer esto, esta obra no vale más de 50.000 euros, la que estamos viendo aquí, ¿no? Pero el daño que aquí se estaba exigiendo, lo vamos a ver, era mucho más elevado. Y para que nos lo pongan la demanda, solo hace falta 2 cosas. La primera cosa que hace falta es, para que te metan un dedo en un ojo, que al fin de cuentas lo que es una demanda, solo hace falta 2 cosas. Primero, un ojo. Y todos los aquí presentes, vamos, lo siento para alguien, ¿no? Todos debemos tener 2 ojos. Y lo segundo que hace falta es un dedo. Y todos los abogados de España tienen 3. Por lo tanto, meternos un dedo en un ojo es la cosa más sencilla del mundo. El dedo en el ojo, en este caso que os estaba contando,
eran 460.000 euros más intereses. Esa era la reclamación económica que se le pedía en conjunto a la propietaria de la vivienda, cuyo seguro ya estaba agotado, a la aparejadora, que no tenía seguro, al constructor, que estaba también cortito de seguro, y a nuestro compañero, ¿no? Bien, pues gracias a la intervención de los letrados de ASEMA, ¿no? De ASEMA, y sobre todo a la intervención de un magnífico perito, un perito excepcional, único donde lo haya, que tengo que decir, era yo, ¿no? Conseguimos salvar el tema, ¿no? Y el compañero, por lo menos en primera instancia, ha sido absuelto y con corte. Demostramos que no tenía nada que ver. Pero esto no siempre pasa. Y sobre todo lo que me sirve es para incidir en el interés de hasta dónde podemos ir con nuestro seguro. En la revista del Colegio de Arquitectos de Málaga, en Travesía, hay un articulillo mío sobre el valor de las reclamaciones por daños personales. Pero claro, es que te pueden divulgar cosas como esta. Esto es una obra mía en la que un día me llaman y dice, vamos a empezar la obra. Digo, bueno, dígale usted al constructor que me llame cuando va a empezar, que tengamos una primera reunión. Y la siguiente llamada es para decirme que vayamos, que tenemos un problema. El constructor y la promotora se han puesto de acuerdo y le han, como ella quería una casa en plano y el monte no estaba plano, le acaban de hacer este mordisco que tiene más de 14 metros de altura al muro. Esto es para los malagueños, esto es Mijas. Tuvo la mala suerte que, tal y como estáis viendo aquí, el plano de buzonamiento del terreno son unos esquistos sobre un material de naturaleza limosa, ¿no?, que hay entre piedra y piedra. Estaba el sentido del deslizamiento y cuando estaban terminando la excavación, se quedó sobre el de la máquina excavadora y se le vinieron encima algo así como 10 por 1000 metros cúbicos de tierra en lo alto de la máquina excavadora. A Dios gracias, como la máquina era grande y tenía capota, pues lo único que hizo fue bloquearlo y el tío pudo salir. Y veis la magnitud del bocado que estaban haciendo. Pero si le hubiera pasado algo a este señor, pues podríamos haber incurrido en una relación, en una responsabilidad extracontractual. No habíamos firmado el inicio de obra, ni el aparejador ni yo, fuimos allí y lo que firmamos fue la renuncia a la obra. Y se acabó. Y a partir de aquí que aguante otro. Una cosa que todos vamos aprendiendo con el tiempo es a irnos de los sitios. Y cuesta mucho trabajo, porque al final supone renunciar a honorarios, renunciar a trabajos, ¿no? Pero son fundamentales. Bien, toda esta, a partir de la LOE empieza su responsabilidad con la firma del final de obra o el acta de recepción. Y a partir de ahí empiezan nuestras responsabilidades. La responsabilidad es que yo no quise asumir ya ni siquiera durante la obra, ¿no? Y lo bueno que tiene la LOE es que define el ámbito muy claro de las responsabilidades para cada uno de los agentes. Y dice, usted es responsable de esto y durante este tiempo. Y usted, en cambio, va a ser responsable de otra cosa. Ha sido bueno, además, que introduzca como agente al usuario. Y al usuario, ¿cómo se llama esto? Al usuario que lo defina por su obligación de mantener, lo cual ha hecho que muchas de sentencias hayan empezado a ser favorables, aparte de que la compañía cada día es mejor porque los técnicos, los peritos y los abogados llevan cada día más años, ¿no? Ejerciendo en este campo específico, ¿no? Pues igual que vosotros cada día salís mejor porque llevaréis más años, ¿no? Eso es normal, pues a nosotros nos pasa porque ya llevamos 37 años, ¿no? Pero aparte de eso también por la definición específica de las condiciones de las responsabilidades de los distintos agentes. Y nosotros en la obra pues aparecemos a partir de aquí como director de obra, ¿no? Y somos, en consecuencia, los responsables de los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos e importantes medioambientales, de conformidad al proyecto que hayamos redactado, a la licencia de edificación, que es para hacer un determinado proyecto, no para hacer cualquier proyecto, y el resto de las autorizaciones de las condiciones que se fijan en el contrato.
Esa es la función del director de obra, ¿vale? Como proyectista, en cambio, nuestra obligación es redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato. Pero como directores de obra, cuando asumimos el proyecto de otro compañero, estamos, si no le ponemos pegas y si no decimos que cambiamos algo, porque algo esté mal, y eso también me ha pasado, ¿no? De coger un proyecto y decir, esto está bien o está mal, y decir, no, es que esto no se sostiene, ¿no? Directamente, ¿no? Son casos excepcionales. Y eso lo hemos visto en la compañía, ¿no? Si nosotros hemos asumido el proyecto, aunque lo haya redactado otro, lo hemos asumido como propio y a partir de ahí vamos a ser responsables del mismo. Por lo tanto, ustedes mañana se va un compañero de la obra porque no aguanta más al promotor y ustedes que están deseando coger una nueva obra, pues la cogen y cogen el proyecto del compañero. Pues muy bien. Llamen siempre al compañero, pregúntenle por una simple cuestión de educación, de reglas deontológicas, pero también por prudencia y se enteren ustedes qué ha pasado. Porque puede que pase algo, ¿no? Y si no lo pasa, bueno, pues magnífico, cogen ustedes el proyecto, pero revisen el proyecto. Váyase que el proyecto contenga alguna errata de la que ustedes a partir de ese momento se hacen responsables. Como directores de obra, es importante una de las funciones que da, que es verificar el replanteo y adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. Tienen que hacerlo. Aunque la estructura la haya calculado otro, aunque el informe geotécnico se lo haya dicho otro, ¿no? Den las órdenes precisas y tienen que hacer las eventuales modificaciones del proyecto, siempre acorde con lo que está, pero por favor pasen las modificaciones del proyecto por el colegio, la PISEN y por el ayuntamiento, que además, conforme al reglamento de disciplina urbanística, las modificaciones del proyecto deben ser comunicadas al ayuntamiento. Y a partir de aquí, pues empezamos con responsabilidades anuales, que son las de acabado y de las que son fundamentalmente responsables el constructor, pero para que esa responsabilidad sea cierta, y no se pueda demostrar, tienen ustedes que contar con los ensayos oportunos, cosas como esta, porque se ha caído el yeso porque estaba mal dado. Estas son las anuales, son las de acabado. Y para eso pues se fija la fianza, las retenciones, ¿no? Y tiene un periodo de un año. Pero ojo, porque la jurisprudencia dice que esto está muy bien si es una cuestión puntual, pero que si el asunto está muy generalizado, en más de algún caso el juez ha dicho que esto será responsabilidad del constructor, pero ustedes como técnicos no han podido no darse cuenta de lo mal que se estaban haciendo las cosas, ¿no? Por tanto, vayan a las obras y dejen constancia de cómo se están haciendo las cosas. No pasa nada por pegarle dos voces a un constructor o poner las cosas en su libro de órdenes. Esa responsabilidad es de un año y luego tienen 2 años para que se produzca la reclamación. La trienal es la que afecta a todos los problemas de habitabilidad. Para entendernos, si el problema no es de acabado, ni es de estabilidad estructural, pues todo lo de medio que hay es prácticamente trienal, ¿no? Lo que afecta a los aspectos funcionales, ¿no?, que evitan el uso satisfactorio del edificio, que permite el uso satisfactorio del edificio. Y en ese fondo, en ese saco, ¿no?, pues entra prácticamente, o van a intentar que entre casi todo. Bueno, pues ahí tenemos 3 años y nos podemos encontrar pues con goteras. Luego veremos qué es lo que pasa. Goteras como esta, ¿no?, que es la que estamos viendo. Pues eso es un problema de habitabilidad. Como esta que estamos viendo aquí. Todo esto serían problemas, son, digamos, las más frecuentes, pero ahora también las acústicas, que además tienen peor solución, ¿no? Este que están viendo ustedes aquí, esta imagen, pues eran los problemas de humedad que tenía esa vivienda por la cual fui reclamado, ¿no? Que tenía motivo la señora para, el padre de la señora, como para ponerle una reclamación a quien le había vendido la vivienda, ¿no? Esto es de una pericial. Observen ustedes, el agua está entrando por el muro de este muro, que es un muro medianero, ¿no? Y observen que no es que entre un poco de agua, es que el agua baja por las escaleras, ¿no? Estos son también casos de los viviendas excepcionales. Pero no todo
siempre es lo que parece. Esto, que parece una entrada de agua por filtraciones, por tanto culpa de la habitabilidad, un defecto de habitabilidad de los recogidos con la responsabilidad de 3 años, no era real, sino que era un problema de mantenimiento del propietario, que había plantado una bonita farola en la esquina de su terraza, y esta habitación, que era el cuarto de baño, ¿no? Aquí había un jacuzzi de 2 plazas, donde además él me explicó que se bañaba con su novia, ¿no? Y que necesitaba un termo eléctrico entero de agua caliente para llenar el jacuzzi y bañarse. O sea, yo le envidié el jacuzzi y le envidié la novia, ¿no? Pero aquí lo que había era un problema de condensaciones, de humedades por condensación, porque el muy borrico, cuando había clavado la farola, había roto todo el aislamiento térmico y ahí se producía, era la esquina más fría, con ese cuarto de baño muy caliente, ¿no? Donde se provocaba la condensación. Esa humedad negra, ¿no? Que da signo de condensación frente a la marrón de filtraciones. Que está afectada la estructura no significa que sea un problema de estructura, es un problema de habitabilidad. La estructura no le pasa nada. Y lo vamos a ver, ¿no? Igual que aquí. La estructura no le pasa nada. Entrará agua por ahí, un problema de acabado, pero bueno, un problema de habitabilidad, ¿no? O aquí, esto no es un problema de estructura. Esto es un problema de mala ejecución del cerramiento, que se demostró luego en el pleito. Se demostró en el informe pericial. El cerramiento estaba en el aire. Y digo esto porque la responsabilidad vecinal, ya hemos visto cuáles son ahora los plazos, ¿no? La responsabilidad vecinal afecta a los elementos, es la que afecta a los elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Es decir, que aunque el problema sea de la estructura, si no comprometemos la resistencia mecánica y la estabilidad, y es importante la conjunción y la jurisprudencia, dice, esto no es un problema de responsabilidad vecinal. Aparte de que puede estar provocado por un fallo de la estructura, pero los daños están en otro sitio, ¿no? Así que ahí hay que tener cuidado con lo que decimos. La responsabilidad, si es de 10 años, el número de siniestros que tenemos desde que está la LOE por daños estructurales o de cimentación ha bajado y es sustancialmente bajo, pero lo que sí es cierto es que cuando se producen son muy costosos porque las reparaciones lo es. Y te puedes encontrar pues una cosa pues como esta, ¿no? Pues que construimos a media ladera, ¿no? Tenemos apoyos distintos y la casa se hace una granada, ¿no? Esto es de un pericial, un croquis. Los periciales, si ustedes consiguen resumir el pericial en un dibujo, que lo expliqué, eso es mano de santo, ¿no? Porque más que la fotografía, dice, esto es lo que entiende perfectamente el juez, ¿no? Pero bueno, lo que os quería decir es que el tema llega a ser de tal gravedad que ven que esta fotografía está hecha desde dentro, como ya ha prescrito el delito, pues puedo confesarles que yo no entré aquí con la autorización del propietario. Vine a ver la vivienda, la finca estaba abierta, la vivienda estaba cerrada, pero el destrozo, la deformación que se había producido era de tal calibre que las ventanas no cerraban y entonces empujamos una, entramos, hicimos la foto y nos marchamos tan contentos todos después de ver que efectivamente a este hombre pues le habían hecho un 7 con la casa que había comprado, ¿no? O esta otra, estar en el desnivel de las losas de cimentación es de 12 centímetros en 2 metros. Entonces, es de un 6%. Ustedes tengan en cuenta que una carretera, cuando van ustedes al 5%, ya le avisan, ¿no? Pues este señor vivía en una casa que tenía un desnivel del 6%. Pero además, tal y como se vio luego cuando estuvimos viendo haciendo el pericial, en las fotografías que se tomaron durante la obra ya se observó que había un descalce de la losa se había hecho sobre una capa de grava que estaba suelta. Esto es una falta de dirección facultativa terrible, ¿no? Del aparejador por no controlar, del arquitecto, de la constructora. Allí condenaron a todo Cristo. No a la cantidad que pedía el propietario de la vivienda, que era exagerada, pero sí
a lo que había. Y además tenemos mala reparación porque como se habían dado cuenta de esto por el camino, en lugar de enderezarlo, que se puede hacer, ¿no? Lo que habían hecho había sido encubrirlo, enderezando los tabiques, dejando los pilares. Como luego había seguido tumbándose, pues ahora se enderezaba la losa, pues los tabiques lo giraban. O sea, era un desastre. Esto es una responsabilidad adicional. Se ha caído el muro. En cambio, esto no es una responsabilidad decenal, esto es una junta de dilatación mal ejecutada, pero que es objeto de una reclamación decenal, porque si hay una reclamación decenal tenemos más tiempo para reclamar y además le pues, metemos en el follón al arquitecto y cuando meten en el follón al arquitecto por problemas de cimentación, ¿no? Como saben que es el responsable, pues todo el mundo piensa que se va a sacudir las pulgas, ¿no? Bueno, pues con toda esta situación, este es el gráfico de responsabilidades. Ustedes son unos señores felices a los cuales le ha llamado un amigo de sus padres, le han dicho que vayan a tomarse un café, que quieren ver si se pueden hacer una casa, ¿no? Y 18 años después, si el amigo tiene la casa en Cataluña, ¿no? Pues pueden ser ustedes estar todavía danzando con una reclamación. A partir de ahí vendrá todo luego el proceso de primera instancia, audiencia provincial, si es que se recurre y si el asunto es muy gordo al Supremo. Y que el día que se jubilen podemos estar nosotros pendientes de un hilo. Y podemos estar pendientes de un hilo con una reclamación de tipo económico de la que no vale escaparse diciendo, bueno, como yo soy un tieso no pasa nada, ¿no? No. Si usted es condenado económicamente y usted es un tieso, usted queda embargado de por vida, ¿no? Ahora ya anda usted con ese marrón en lo alto. Y tampoco vale decir, pues, como dice el dicho, ¿no? Para lo que queda del convento me cago dentro. Y si ya tengo ya 70 años y me voy a morir, ¿no? Dice, pues, ¿para qué voy a estar asegurado? No, porque la responsabilidad civil se hereda junto con la herencia. O sea, si ustedes le dejan algo a sus herederos, y yo espero que sea así, ¿no? Junto con la herencia que le dejan las responsabilidades también que venían asociadas. Es decir, que ustedes han podido morir, que Dios no lo quiera, le han puesto una reclamación y económicamente tiene que responder de ella sus herederos porque también cogieron, en la herencia también cogieron la parte económica de la misma. Con lo cual es importante que cuando cogemos las herencias, pues se inventarían las herencias porque de esa manera se limita nuestra responsabilidad civil, no la responsabilidad civil heredada. Hasta ahora solo hemos hablado de dinero y vamos terminando, que veo que no sé cómo vamos de tiempo y seguramente querrán hacer alguna pregunta. La responsabilidad penal la he dejado para el final porque encaja con ciertos hechos que se pueden producir cuando ustedes han tenido esta responsabilidad civil. Lo voy a decir porque encaja con la labor encaja con más, ¿no? Pero encaja muy bien con la labor del perito, que es el señor que aparece cuando ustedes meten la pata o cuando alguien piensa que ustedes meten la pata. Y que puede ser ese perito que viene con mejor o con peor voluntad, o ese perito que puede ser el dedo en el ojo que quieren meterle a ustedes, ¿no? Puede ser tranquilamente su compañero de banca, si estuviéramos ahora mismo sentados en el salón de actos de la escuela, ¿no? Pues podría ser perfectamente su compañero del alma que está sentado perfectamente en la mesa de al lado. Porque al final, parece ser que si un juez lo dice, no nos importa que lo que estemos diciendo sea una barbaridad. La responsabilidad penal ya no se deriva del incumplimiento del contrato, sino se deriva del incumplimiento de una obligación fijada por la ley. Y entonces, esto está tipificado por el Código Penal, ¿no? Y cuando se incumple, bueno, pues tiene unas consecuencias que ya no solamente son económicas, sino que son también pueden llevar pena de cárcel. El seguro les puede cubrir su defensa legal, puede cubrirle en ciertos casos la responsabilidad económica que se derive de esa condena penal. Me estoy refiriendo a un accidente laboral, ¿no? Que haya una condena penal, pero por la parte, digamos, económica,
muestra que no ha habido un comportamiento incorrecto por parte suya respecto al seguro, me refiero, pues quedará cubierta, no, descubriremos, pero la pena de cárcel no se la quita nadie, ¿vale? Esa es personal e intransferible. Bueno, derechos penales, ordenación del patrimonio, que lo podemos cometer mientras estamos proyectando, contra el patrimonio histórico, contra la acción de la justicia, falsedad documental. Tenemos que tener cuidado con las cosas que firmamos. Fírmame esto que no tiene ninguna importancia. Tenga usted cuidado. Y la falsedad en documento público, yo te hago aquí un papel que a lo mejor es solamente para ti, pero si ese papel que yo te doy solamente, que yo creo que es solamente para ti, tú luego lo elevas a público con una determinada actuación, ese documento que yo he hecho y que estaba mal hecho, pasa a ser documento público y se me puede imputar la responsabilidad de falsedad en documento público. La falsedad documental, las imprudencias leves o graves, aquí estamos hablando de este tipo de, sobre todo las cuestiones de la seguridad de los trabajadores, la prevaricación y el cohecho. Bueno, no vamos a poner esto, vamos a pasarlo rápido, me dijeron que no lo enseñara. Quiero deciros con esto de que la siniestrabilidad personal hay, la responsabilidad por daños personales es importante, pero no son muy frecuentes, pero sí llevan, como ya habéis visto, asociados, ¿no?, indemnizaciones muy, muy importantes. Bueno, pues cuando todos estos follones se producen, al final la justicia suele llamar a un señor que es el perito. Cada parte lleva a su propio perito. La justicia se suele fiar poco del perito que lleva las partes, porque entiende que viene ahí a defender precisamente a la parte, aunque suelen hacer caso, y ya le digo, en ese que comentaba de la pérgola, la propia sentencia reconocía la importancia de la peritación que aportaba la compañía de seguros a SEMAS, ¿no?, para determinar la responsabilidad. Pero al final, el perito es el que dice si la mancha es de tomate o es de pintura. Lo que también tenemos que ser conscientes es que el perito cree que va allí y dice lo que le da la gana, ¿no?, sobre todo cuando es perito de parte, y no le pasa nada. Es decir, el perito piensa que le puede crecer la nariz como Pinocho, pero esto no es del todo, ¿no? Hace poco participaba en una prueba pericial, como una testifical como perito, ¿no? Había hecho yo antes una pericial en la que cuestionaba la imparcialidad y la corrección del informe aportado por otro perito, ¿no?, hasta tal punto, yo para mí lo tenía muy claro y no debía equivocarme mucho, porque hasta tal punto que cuando tocó declarar a mi compañero, ¿no?, el perito dijo que el informe que había presentado a los juicios con su firma no era suyo. Eso era un error, que lo había presentado al abogado, que era un borrador inicial y que las cosas no estaban. Quizás estaba pensando en que de dar la razón el juez a mi prueba pericial, ¿no?, a mis argumentos diciendo que su pericial estaba mal, pues podía estar cayendo en una responsabilidad ya no de tipo profesional, sino de tipo penal, ¿no? Entonces, por eso lo digo, el perito tiene que actuar con diligencia, sometido a las buenas normas, tiene que juzgar conforme a la normativa vigente, pero también conforme a la lex artis, y sobre todo tiene que ser consciente de lo que sabe para opinar sobre ello. Hago esta reflexión porque cuando yo empecé a trabajar, ¿no?, y empecé a hacer cosas de estas, me acuerdo que lo primero que veía era en la llamada del juzgado, veía cuántos compañeros habían renunciado antes de hacer la pericia. Y los compañeros, en la lista de peritos en Málaga estábamos 10 o 12, no había más. Y de los 10 o 12, además, la mitad de las veces a que llamaban decía que no tenía tiempo o que estaba liado. Ahora mismo en Málaga me parece que puede haber 300 personas puestas en la lista de peritos judiciales.
Yo comprendo que las cosas están muy mal y que si ustedes salen de la escuela y les dicen, reciben una circular del colegio en las que les dicen, si usted quiere ser perito, apúntese en esta lista, pues que ustedes se apunten, ¿no? Hasta ahí todo, si quieren, de acuerdo. Pero cuando, por lo menos, sean honrados con ustedes mismos y cuando les encarguen la pericial concreta o les propongan como perito para una pericial concreta, primero hagan examen de conciencia y piensen si van a ser capaces de juzgar, al final están ustedes juzgando, ¿no? O dar su opinión con diligencia, con conocimiento, con imparcialidad, por supuesto, ¿no? O sea, no vale, ustedes lo primero que van a tener que hacer es jurar que dicen la verdad conforme a todo su saber y entender, y conforme a todo su leal saber y entender es con un leal saber y entender suficiente como para poder pronunciarse sobre lo que aquí estamos. Porque si no, ustedes están en una situación delicada en la que se les puede llamar al orden como testigo cualificado, como funcionario y como perito, ¿no? Conforme a la legislación vigente, ¿no? Y además, si eso es lo que le puede llamar al orden el juez, bien a instancias del propio juez o bien a instancias de una de las partes que se sientan muy perjudicados por su informe y se demuestre que su informe pues, no ha tenido este comportamiento, no ha respondido a este comportamiento. Pero es que también pueden ser llamados por la vía contractual, no por la persona que le ha encargado su propio. La misma persona que le ha encargado el informe le puede ahora poner, y eso lo hemos visto, ahora una reclamación a usted porque él ha ido a juicio y se ha metido en un procedimiento que le ha costado un montón de dinero porque lo ha perdido, ¿no? Porque usted le ha dicho que esto está. Málaga, nosotros el aparcamiento que hay en la barriada de la Luz, ¿no? Digo, porque esto ya es una sentencia, ¿no? El aparcamiento que va allí. Esto tuvo una denuncia contra todo lo que pasaba por allí, ¿no? Por valor de casi 1 millón de euros, ¿no? Y aquello no tenía ni pies ni cabeza. Y se fundamentaba primero en un abogado y en una actuación de la comunidad de propietarios que estaban como un cencerro. Te digo esto porque estuve y en un informe que era nada más que cuestionable. Este asunto le ha costado unas costas muy importantes a la comunidad de propietarios que han estado pagando religiosamente durante 6 meses los 250 comuneros, ¿no? Así que estas cosas hay que tener prudencia con las cosas que se escriben, ¿no? Si tenemos una relación contractual, una extracontractual, si fruto de nuestra pericial incluso si hacemos daño a alguien, ¿no? Y estoy yendo rápido, ¿no? Como testigo cualificado, se nos puede acusar de falso testimonio, y aquí están apuntadas. Y todo esto lleva penas de multa, pero también pueden llevar penas de prisión, dependiendo ya del delito que sea, o de inhabilitación profesional, ¿eh? Es decir, que el asunto es serio, ¿no? Y hay que decir, el falso testimonio, lo que le decía, no es solo decir mentiras, es decir medias verdades que inducen a la mentira, ¿no? Entonces, el perito no debe alterar, ¿no? Con reticencia, inexistencia o silencio. Por eso les ponía lo de los 100 secretos sobre el amor, ¿no? O sea, hay que decirlos todos, ¿eh? Que sepamos dónde nos estamos metiendo, ¿no? Ustedes que son jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que nadie aprendemos en cabeza ajena y todos, aunque no han explicado lo que es el amor, a todos los mayores nos lo han explicado cuando éramos jóvenes, todos hemos vuelto a caer en el mismo error, ¿no? Bueno, pues nosotros se lo explicaremos a ustedes y ustedes seguramente caerán en el error. Pero por lo menos nos quedaremos tranquilos de lo que hay, ¿no? No pueden revelar secretos que tengan relación con relaciones laborales, ¿no? Tienen que tener un cierto sigilo y reserva, ¿no? Faltar a la verdad como funcionario también es alterar los documentos. Y para esto el Photoshop se ha descubierto que es una herramienta. Ustedes son unos verdaderos especialistas en Photoshop, ¿no? Claro, o sea, ha habido procedimientos en los que hemos planteado temas de, señores, esta es la fotografía
presentada por el perito de la demanda, esta es la fotografía presentada por el perito de la defensa. Es el mismo hecho y observo como son dos realidades distintas. Simplemente hay una diferencia de tratamiento de contraste en la foto, ¿no? Esta la pongo porque era curioso. Aquí se denunciaba un hundimiento de la losa del aparcamiento que provocaba graves daños a las ruedas de los vehículos. Es una junta. La foto se había hecho con un zoom tan cercano, que este escalón, que no tenía más que el canto de una moneda, ¿no? Parecía como si fuera una pared de hormigón. O sea, para desmontarle el pericial, lo que pasa es que no he podido recuperar la fotografía, ¿no? Me limité a fotografiar la junta con una moneda, entonces todavía eran de pesetas, ¿no? Con una moneda de 5 pesetas, ¿no? Al lado, y digo, señoría, este es el escalón para que usted lo vea, ¿no? Y hay que ser prudente con lo que se dice y sobre todo preciso. En ese mismo caso que les decía del edificio del que me fui, pues cuando luego ya se evalúa la información, el perito, uno de los peritos que habla dice, bueno, es que aquí lo que se ha hecho ha sido una cámara bufa, ¿no? Y aquí lo que se ve es que esto está relleno de escombros, que es un problema de una deficiente ejecución o mantenimiento. Porque hay una obligación de mantener las cámaras bufas. Hay una obligación de mantener las cámaras bufas y las cámaras bufas se deja algún sitio por donde se puedan mantener. Si el propietario no sabe que hay una cámara bufa, no puede mantenerla, ¿no? Y desde luego, dejar los escombros dentro de la cámara bufa no es un problema esto era un problema de mala ejecución, ¿no? Ojo con las referencias también parciales a las partes, con la fórmula genérica. Digo esto porque ¿qué es un falso testimonio? Hombre, pues yo estuve en todos los sitios, ¿no? Yo estuve en todos los sitios. Yo estuve en todas las estancias del edificio. ¿Estuvo en la cuarta planta? Sí, también estuve en la cuarta planta. Pues les recuerdo que en la cuarta planta vivo yo, decía el letrado, y usted no ha estado en mi casa, o usted ha estado en mi casa. No he estado. Digo, pues les recuerdo que esto puede ser falso testimonio. A partir de ese momento se acaba el pleito y suerte tuvo el compañero de que no le pusieran la demanda. El trabajo simplemente desbarató su pericial y ya está. También es una cuestión de que hay que tener cuidado con que podemos incurrir en el intrusismo profesional, ¿no? El asunto no fue a mayores, pero esta foto la recuerdan ustedes del periódico. Esto es el caso de Julen, ¿no? Del niño que cayó en un pozo aquí en Málaga, ¿no? Y que hay un compañero nuestro, ¿no?, que hace un informe pericial sobre las causas de la muerte, determinando si había sido un martillo de la piqueta, de la perforadora para intentar sacarlo, o si se había muerto antes o no. El juez le dice, esto no es un informe pericial. Y menos mal que se queda el asunto ahí, ¿no? Porque no sé cuál es el asunto, a dónde podría haber llegado, ¿no? Bueno, todo este tema de custodia de documentos, sustracción, no voy a hacer más. Esto es de sentido común, pero que lo tengan ustedes presentes, ¿no? Y el cohecho, que a fin de cuentas es el soborno, cualquiera de su fórmula, o las minutas excesivas, que sí que son fruto de reclamaciones que recibimos normalmente, ¿no? Sobre todo, y que, bueno, las podemos recibir como peritos. Se suelen salvar en el que el juez dice, esto es lo que vas a cobrar y se acabó el asunto, ¿no? Pero en nuestra vida profesional pues pueden ser objeto de un pleito. Si están como tasadores, pues también hay una responsabilidad de que no nos podemos beneficiar de la tasación que estamos, del proceso en el que estamos, pues para hacer negocios por nuestra cuenta, ¿no? Y todo este tipo de cosas son responsabilidades penales de las cuales ya no nos va a salvar ninguno. ¿Vale? Y por supuesto, si ustedes son peritos, recuerden que luego tienen que ir a juicio. Es que a veces se nos olvida ir, ¿no? En el mejor de los casos se acuerdan de nuestra madre y en el peor de los casos, pues si se provoca la suspensión del juicio oral, pues puede ser incluso causa de multa, ¿no? E incluso mayores, ¿no? Y que ustedes se van a comportar bien, y ya con esto estamos llegando hasta el final, ¿no? Pues lo van a tener ustedes que recoger lo que se llama una declaración de tacha, que es algo final, que es pues, que ustedes declaran que no tienen interés en el asunto.
ser cónyuge, pues tener interés directo, tener amistad, creer que existe cualquier circunstancia, pues ustedes lo cogen y lo declaran. En el caso este que les comentaba de la pérgola, ¿no? Pues cuando empieza el juicio, el juez avisando a usted sobre esto, pues dice, ¿conoce usted alguna de las partes y no sé qué? Pues yo tuve que declarar, dice, señoría, reconozco ahora mismo, sinceramente, que no es que yo conozca algunas partes, es que nos conocemos a todos. Yo he sido antes decano, es que el otro perito ha sido secretario del colegio, nos conocemos por tanto, pero además conozco por la práctica procesal a los dos abogados, al de una parte y al de la otra parte, y al arquitecto demandado, porque como yo he sido decano, pues también lo conocemos nosotros. Es decir, que aquí en este caso nos conocemos todos. Si usted quiere, nos vamos ahora mismo, y si quiere, seguimos. Entonces, es mejor decir las cosas claras, ¿no? Y evidentemente, si tienen ustedes algún tipo de duda, pues por lo menos pues preguntar, ¿no? Y seguir, ¿vale? Y yo creo que con esto han visto ustedes que se puede tener, creo que, un rostro suficientemente afable y de vez en cuando sonriente, ¿no? Pues no sé cómo se me ve desde ahí, ¿no? Pese a todos los malos ratos que te puede deparar la profesión. Con esto les digo que no se lo tomen ustedes mal, ¿no? La profesión es muy bonita, de vez en cuando nos puede dar algún susto. Estadísticamente no salimos ninguno de nuestra carrera profesional sin pasar por ASEMA a confesarnos por lo menos una vez en nuestra vida. No quiere decir que salgamos culpables, ¿no? Que hayamos pecado, ¿no? Pero que por lo menos pasamos a confesar y a decir que está pasando esto, ¿no? Y se puede ejercer bien la profesión, pero sobre todo se ejerce la profesión bien y se ejerce mejor la profesión si somos conscientes de nuestras responsabilidades y si estamos en manos de un seguro que sea suficientemente solvente, tanto por la adecuación de la cantidad que aseguramos, ¿no?, a la responsabilidad que contraemos, como por el cuadro médico, como le decía, le preguntaba yo cuando en mi tiempo de decano, a una compañía de seguros, ¿no?, como el cuadro médico que lo respalda. Me vinieron a ofrecerme que el colegio nos hiciéramos corredor. Yo creo que el colegio no puede ser corredor de una compañía de seguros. Tienen que dejar que hagáis lo que queráis, ¿no? Porque si no, estamos ya muy parcialmente. Pero vinieron a ofrecérnoslo y digo, oye, me parece muy bien. Digo, pero ¿cuál es el cuadro médico? Entonces, el director general de la compañía se quedó y dice, perdona, no, parece que no nos hemos explicado. Somos una compañía de seguro de responsabilidad profesional. Digo, sí, que se ha explicado usted. Lo que no me ha explicado he sido yo. Pero cuando yo me hago un seguro privado, si quiero hacer un seguro médico, ¿no?, y me hago un seguro privado, es porque, al margen de la seguridad social, ¿no?, es porque pienso que me pueden tener una mejor asistencia. Entonces, una mejor asistencia, en mi caso, son abogados y son peritos, porque son los que van a procurar, aunque solo sea por el interés de su compañía, de no pagar, ¿no?, que yo esté lo mejor defendido posible. Por tanto, sus abogados tienen que ser muy buenos y sus peritos tienen que ser muy buenos. Entonces, claro, cuando la contestación en aquel caso fue, pues no han dicho que el mejor perito es Málaga, usted es de los mejores peritos. Esto ya va mal, ¿no? Esto va mal porque no me estás contestando a la pregunta, por muy bueno o muy malo que yo pueda asumir. Tengan ustedes un seguro adecuado a las responsabilidades que vayan cogiendo en cada momento y, sobre todo, cojan un seguro con solvencia legal, con solvencia técnica para defenderla y que se mantenga en el tiempo y que no desaparezca. Sí, ustedes, la diferencia con un seguro de coche o de motos, que es lo que ustedes tendrán, es que si mañana ustedes tienen muchos siniestros, el seguro dice que llama al seguro que más y usted se va a otro seguro donde lo cobran mucho. Pero como ustedes vayan saltando con muchos siniestros de un seguro en otro seguro, llega un momento en el que no le asegura a nadie. Que tampoco es cierto. Tienen ese seguro mínimo que se hace a través del consorcio, porque se entiende que, legalmente se entiende que todos tenemos derecho a conducir y que para conducir tenemos que estar asegurados, ¿no? Entonces se nos hace un seguro mínimo minimorum,
pero por lo menos para que el daño que le hagamos a un tercero esté cubierto, ¿no? Eso no pasa en edificación. Entonces, a ustedes se les puede... En Hacienda no solemos echar a la gente de la compañía salvo que no paguen el seguro, que es algo evidente. Incluso cuando no pagan, hablamos con ellos para a ver qué es lo que está pasando, qué problemas hay y si podemos resolverlo, si hay un compromiso de pago y nos adecuamos. Y de hecho, durante este año 2020, con la pandemia, pues en el trimestre más duro, pues no se pasó al cobro el seguro, ¿no? No es que no se aplazase, ¿no? Es que dijimos, se renuncia al pago. Podemos mantenerlo, ¿no? Pero en cualquier otro seguro, el hogar, cualquier cosa, si nosotros somos muy siniestrosos, digamos, se nos ponen pegas para renovar, porque evidentemente no somos rentables. Nos podemos llegar a encontrar en una situación en la que estemos inseguros. Y si estamos inseguros, en Andalucía no se puede ejercer la profesión. Andalucía y alguna otra comunidad. Y si las cosas van bien y van cada día van mejor, terminará siendo obligatorio. Y yo creo que con esto me he extendido ya suficiente y no quiero ser más pesado. Vosotros ya me decís si soy muy pesado o si queda alguna pregunta en el aire y yo la puedo contestar y poco más. Voy a dejar de compartir la pantalla, así nos vemos todos un poco mejor, ¿no? Y ya está. Muy bien, Antonio. Muchas gracias por tu magistral intervención. Yo creo que ha sido muy didáctico y además con la ironía que te caracteriza con determinados temas, lo has expuesto con la crudeza real que tiene que ser, pero siempre con ese tono de que, bueno, que todo no es así, lógicamente, de que esto ocurre cuando se hacen mal las cosas, ¿no? Sí, y muy bien. Sí, claro, entonces pues viene bien, porque yo creo que esto es como un baño de realidad de lo que es después la otra parte también de la profesión, ¿no? Que son estos temas que tú también has narrado. No sé, Rafa, ahí estaba pensado hacer un turno de preguntas, me imagino, ¿no? Bueno, por supuesto, si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro ponente, es el momento. Sí, yo creo que estaría bien que siempre habrá muchas dudas, aunque todavía tenéis tiempo hasta que empiece la actividad profesional, ¿no? Pero siempre habrá dudas que es el momento de plantearlas. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Sí, Sofía, adelante. Sí, hola. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Desde cuándo, digamos, empezaría uno a adquirir ese tipo de seguros? O sea, si yo el año que viene quiero entrar en un estudio y ser ayudante, digamos, como sería mi primer año, y soy ayudante y hago planos y tal, y realmente no entro en más responsabilidad, supongo que ahí no haría falta, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué punto uno empieza a necesitar ese seguro? Mira, Manuel, como os decía, para que te metan un dedo en un ojo solo hace falta que alguien esté dispuesto a metértelo, ¿no? Entonces, efectivamente, todos nos encontramos muy tranquilos si estamos en el estudio de otros. Yo tengo 2 compañeros en el estudio y trabajando conmigo, pero para mí y con ellos. No hay mal, ¿no? Ellos que seguramente ahora me están escuchando, pues saben que no les voy a poner ningún tipo de reclamación, ¿no? Ahora bien, depende de tu jefe, ¿no? O sea, como tú metas la pata, ¿no? Y a tu jefe le cause, me estoy poniendo la peor, ¿eh? Yo sabes, y lo agradezco José María, yo tengo que ponerme, mi misión es ponerme la peor y explicarlo así, ¿no? Como metas la pata muy gorda, ¿no? Y eso se dé lugar a una reclamación muy gorda y tu jefe no sabemos qué tipo de persona es y quiere meterla, dice, nadie te asegura que no vayan a hacerlo, ¿no? Bueno, pero tu jefe es bueno, ¿no? Tu jefe es tan bueno que incluso te lleva a ver obras, ¿no? Porque eso lo hemos hecho todos, ¿no? Que, joder, oye, mira que estamos haciendo la obra primero porque te gusta enseñarla y segundo porque además te gusta enseñar a la gente que está en el estudio y tú quieres aprender y a la obra, donde más aprendes es en la obra, ¿no? Y lo llevas. Y ese día pasa algo, ¿no? O
o ese día, como no pasa nada, tu jefe hay un día en el que tampoco ya no tiene tiempo y dice, ¿por qué no te acercas por la obra y me miras a ver cómo está esto? Y ya está. Y luego pasa algo. Y entonces volvemos a lo mismo. Llega el abogado, pasa algo y hay que hay que buscar un muerto, hay que buscar a alguien que pague. Fundamentalmente estas cuestiones son, hay que buscar a alguien que pague económicamente, ¿no? Y dicen, pues sí, la obra era de Antonio Vargas, pero había una chica del estudio, que también es arquitecta, que se llama Sofía, que venía todos los martes, ¿no? Dice, y se ha matado una persona, y esta persona que es arquitecta, dice, que tiene conocimiento, ¿no? Dice, y este señor que está muerto, dice, bueno, aquí vamos a empezar, que sea el juez el que decida. Digo que es que, verás, si aquí yo ahora mismo os propongo a cualquiera de vosotros, fíjate, ahora que José María no nos escucha, ¿por qué no nos organizamos y ahora a la salida del despacho suyo cogemos y le pillamos y le robamos? Sacamos entre todos, le damos una paliza y le robamos la cartera, que es una cosa que tú sabes, José María, que yo siempre he pensado, ¿no? Pues, entonces, todos vosotros deben decir, yo soy un anormal, decir que yo soy un anormal. Pero si en el lugar de eso, lo que yo os propongo es, Sofía, tú pegas un resbalón a la puerta de la escuela, dice, y te has roto la pierna. Dice, bueno, sí. Dice, claro, es que iba pensando en la patueca y me caí. Dice, sí, pero es que tenía que haber una señal luminosa que te dijera, haga usted el favor de no mirar el móvil mientras que baja las escaleras. Y eso es responsabilidad de la escuela y de José María como su máximo director. No estoy dando ideas, ¿eh? Como lo hagáis, yo declararé que esta idea es mía y que lo estoy haciendo para sacarle los cuartos. Yo estoy, en cambio, más seguro que alguno de vosotros se lo piensa. Porque el que condenen a José María ya no está relacionado, ya no lo estáis condenando vosotros. Ya estáis pasándole la responsabilidad al juez. Y es que si la ley lo ha dicho, tendrá razón. Aunque tú sepas en tu foro interno de que tú estabas haciendo el gamba con el móvil. Entonces, te quiero decir con esto que en el momento que empiezas a moverte, pues tienes que empezar a evaluar esa posibilidad. ¿Qué tiene la compañía nuestra? Pues ya dependiendo de lo que estés haciendo, pues tiene un abanico de seguros, no ya como el que podemos tener José María o que puedo tener yo, ¿no? Suficientemente amplio como para adaptarse a esas responsabilidades más pequeñas, pero que en algún momento dado te lo pueden reclamar, ¿no? Entonces, pues, claro, ¿en qué momento? Eso lo tienes que valorar tú. Y además, en ese sentido, no tengas ningún tipo de problema, te acercas a la compañía de seguro y le dices, mira, yo estoy en esta situación, yo creo que me pueden reclamar esto, pero estoy más o menos tieso. Y te dices, pues mira, pues tenemos esta póliza que te puede asegurar hasta esta cantidad, yo creo que con esto tienes una cierta cobertura, ¿no? Y tú tomas esa decisión. Y no es pagar el seguro, porque a lo mejor estoy pagando yo pues, por hacer una vivienda o un edificio grande para la Universidad de Málaga, ¿no? Pero ahí siempre, es decir, que en este día, en el momento en el que empiezo a hacer cosas, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, vale. ¿Alguien más anima, señores? Yo quería preguntar Venga, Livia. de la responsabilidad que existe en el tiempo, ¿no? Porque Perdona, que no te... de la responsabilidad temporal, porque a ti te pueden reclamar una cosa que hiciste hace 9 años y 11 meses. Entonces, en todo el periodo temporal, ¿el seguro cómo se desenvuelve? No, vamos a ver, mientras que tú no tengas, mientras que tú no tengas reclamaciones, pues el seguro es de estas cosas que dicen, me cago en la leche que estoy pagando todos los meses, ¿no? O que estoy pagando con cada obra y demás, ¿no? Mientras que lo mejor de los seguros es acordarte solamente de ellos a final de año para pagar, ¿no? O cuando toca pagar, ¿no? No es que te puedan reclamar en una obra a los 9 años y 10 meses. Te pueden reclamar en una obra a los 10 años y 364 días. Si el daño se ha producido en el último, perdón, en este caso 2 años por ser vía LOE, ¿no? Si el daño se ha producido, queda constancia de que el daño se ha producido dentro de los 10 años, todavía hay 2 años más para que se produzca la reclamación. Es decir, que cuando una persona, como yo, ¿no?, estaba tan feliz en su estudio después de haberse ido de aquella obra, ¿no?, y había pasado ya 12 años,
prácticamente habían pasado 12 años que además ya estábamos en eso, dice, hay un día en el que recibes un papel del juzgado diciendo que te han puesto una demanda, ¿no? Entonces, en ese momento das parte a la compañía de seguros, con la información que tengas, pones a disposición de la compañía de seguros toda la información que te pidan, porque se trata de organizar tu defensa, ¿no? Y normalmente pues, se pondrá en contrato un tramitador, la persona que lleva, digamos, el siniestro, posiblemente un abogado y posiblemente te nombren un perito para enterarnos exactamente de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya depende de cómo vaya el proceso. Para tú llegar a esta situación, pues si nosotros cuando yo me aseguré, la única manera, y es la única forma que tienen las compañías actuales, lo que tienes es un seguro de responsabilidad profesional porque durante este periodo de años te reclaman. Yo no estoy asegurando mis obras, yo estoy asegurando que mi ejercicio profesional, estoy asegurando que desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 venga una demanda provocada por algo que yo he hecho en los años antes, ¿vale? Y eso es, si el año que viene, aunque yo haya pagado seguro este año, si el año que viene, si dentro de 9 años yo no he seguido pagando mi seguro, este tipo de seguro, yo no tengo seguro. Con la póliza, digamos, lo que nosotros llamamos la póliza tipo B, ¿no? La de ejercicio libre, o con las pólizas, o las otras pólizas que hay en el mercado. Si tú sales mañana a la calle, montas tu estudio y no sabes lo que vas a durar, ¿no? Porque eso nos pasa a todos. Porque a lo mejor dentro de 3 años dices, oye, pues yo qué sé, voy a la conchinchina, ¿no? O saco oposiciones o lo que sea, ¿no? Y quiero dejarlo, ¿no? En cualquier caso, yo os recomendaría, por supuesto, os recomendaría que hicierais una póliza que sí tiene, esto solamente la tiene ASEMAS ahora mismo, es la póliza a largo plazo, ¿no? A mí no me consta, lo que llamamos póliza a largo plazo, que es que tú ahí ya no aseguras tu responsabilidad profesional. Tú lo que aseguras es la obra concreta y la aseguras para cualquier tipo de reclamación desde ese momento hasta el final. Entonces, es más cara, en el sentido de que lo pagas todo por adelantado, sabes lo que te va a costar el seguro y si mañana tú decides jubilarte o te ha tocado, tú ya no tienes que estar asegurado, tú ya estás tranquilo y sin problema. Y desde luego, si vais a trabajar, que eso se está dando mucho, eso en nuestros tiempos no se daba, ¿no? Pero ahora sí se da. Si vais a trabajar para una promotora que os pone en nómina, ofrece un buen sueldo, pero una de las cosas que dice, yo te pongo, digo, yo no te voy a pagar por proyectos según honorarios. Tú te pones aquí, te sientas en esta mesa, yo te pongo todas las cosas y tú vas firmando los proyectos, ¿no? Entonces, y te dice la promotora, pero no te preocupes que yo te pago el seguro. Dice, perfecto. Dice, de acuerdo, tú me pagas el seguro. Dice, pero me pagas un seguro en el que lo que me asegure sea la obra concreta, no mi responsabilidad profesional durante este año. Porque si mañana os vais de la constructora, o la constructora quiebra, o la constructora os despide y deja de pagar vuestro seguro de responsabilidad profesional, si lo que habéis asegurado es la obra, con la póliza a largo plazo, vosotros estáis cubiertos. Si lo que ha asegurado vuestra responsabilidad profesional durante este año, mañana vosotros no estáis cubiertos, pero no estáis cubiertos y estáis sin trabajo y tenéis que pagar el seguro para seguir estando tranquilos. Eso con una famosa promotora de Málaga, una famosa promotora nacional, nos pasó en el colegio que llegaron los compañeros quejando y dicen, oye, que nos han echado de la promotora y además que no queremos estar porque estos tíos hacen más trampas que una película de chinos, ¿no? Dice, pero que nos hemos quedado sin seguro y nos han cambiado por otros arquitectos los que le van a hacer la misma, ¿no? Bueno, ahí el colegio me dio enérgicamente y junto con ASEMAS pues llegamos a un acuerdo, pues para en ese momento había PLP, pues pero para que la promotora le pagara a ellos el seguro de los próximos años de golpe y dejarlos cubiertos, porque ellos se quedan con la responsabilidad, ¿vale? O sea que depende de la póliza, actuará en el momento que se produzca el siniestro de una forma y de otra. Y mientras tanto,
Si la tienes de un tipo, pues tienes que ir pagando en función del riesgo que vas acumulando, y si la tienes del otro, si no vas haciendo nuevas obras, pues ya está, no hay nada. La ventaja que tiene esa póliza es que cuando tú le das el presupuesto a tu cliente, sabes lo que te va a costar el seguro de aquí para siempre. De la otra manera, pues lo tienes que calcular, ¿no? Lo tienes que hacer. No sé si te he contestado, Lidia. Sí, muchas gracias. Pero se sobrevive, ¿eh? Tener siempre, que yo lo digo siempre esto así, ¿eh? Esto termina siempre con alguna cornada, siempre hay algún susto, ¿eh? Pero si hay un torero que es capaz de salir al ruedo con un parche en un ojo, nosotros podemos salir a la obra todos los días, ¿eh? Una preguntilla. ¿Alguna pregunta más? Seguro que habrá dudas por ahí. Bueno, mientras se la van pensando, te voy a hacer yo una pregunta, Antonio. Como si fuera un estudiante que voy a salir al ruedo, como tú dices. ¿Es lo mismo una obra privada que una obra pública? ¿Tengo que tener seguro también? Sí, tienes que tenerla. Y además tenemos cierta percepción de que en la obra pública no nos van a reclamar nunca, ¿no? O sea, y esa... la obra pública no hay, ¿no? La administración, no sé qué. Eso se está perdiendo ya. Ya hay reclamaciones en las obras públicas, ¿no? Y en las obras públicas tenemos además que ser especialmente cuidadosos porque la dirección de la obra además se rige por la ley de contratos del Estado, ¿no? Es decir, que además aparecen unas nuevas responsabilidades que se derivan, ¿no?, de esta legislación específica. Por ejemplo, en lo que se refiere a las, ¿cómo se llama esto? A lo que se refiere a las certificaciones, ¿no? Hay casos, digo porque ha salido en la prensa, ¿no? En una obra privada, pues al final las certificaciones, pues firma o no firma, o simplemente el otro se ha hecho la obra, pues va firmando y demás. En la obra pública, el director de obra firma las certificaciones, firma las mediciones finales, firma la certificación y firma los precios contradictorios. O sea, tenemos una responsabilidad sobre la gestión del pago de esa obra. No ha sido el primer caso. En una obra privada tú puedes decir, bueno, el propietario está de acuerdo en que le han cambiado las baldosas por un tipo y yo qué sé, y el aplacado por otro, ¿no? Y dice, bueno, pues lo comió por lo servido y se acabó el asunto, ¿no? En una obra pública esto tiene que ser recogido con papel. Y nos podemos encontrar, como ha ocurrido en algún caso, en el que para no hacer papeles, porque al final son engorrosos, ¿no? Hemos cogido y hemos dicho, bueno, al final, como esto es cimentación, pues ya está, tú me has hecho esta otra parte de aquí, que yo sé que la has hecho de más, y es que a mí en esta otra parte de aquí hemos ajustado, no sé qué, y las cuentas en paz, ¿no? Y luego ha pasado cualquier cosa, ha habido una inspección, y dices, pues hay una cosa que está certificada y que no está hecha. Y entonces tenemos un delito de falsedad en documento público y ya... Y a partir de ahí, lo que se le quiera ocurrir al señor del dedo, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero con un poco más. Estoy preparando ahora, que no sé si algún día conseguiré terminarlo, el programa, bueno, el material de un curso sobre dirección de obra, que me pidieron en el Colegio de Jaén, ¿no? Esto darlo a final de año, ¿no? Explicando toda esta serie de vericuetos, ¿no? En la obra pública también es muy dado, que también empieza a hacerlo en la privada, el que nosotros hacemos un proyecto e inmediatamente la constructora dice, sí, pero vamos a hacer otro, ¿no? O sea, una vez que lo han adjudicado la obra, ¿no? Viene, o sea, tú no has empezado la obra y ya viene el reformado de la constructora y dice, pero si yo no, acabo solamente de saludar, ¿no? Y digo, buenos días, ¿no? Y dice, sí, pero mire usted, es que hemos pensado en hacer otro. Bueno, he terminado ahora, o sea, voy a poner una medalla, con tu permiso, José María. O sea, soy el único arquitecto mediático de los que estamos aquí, ¿eh? ¿Sí? El único de nosotros, que ha salido un edificio suyo en una serie de Netflix, ¿no? En la Monja Guerrera, ¿no? El cuartel general, por supuesto, de los malos, ¿no? Es un edificio mío en la universidad, ¿no? Empecé esa obra y empezamos con la constructora y tenemos una fachada que es
cierta singularidad y nada más. O sea, no habíamos puesto, firmado el acta de replanteo, nos dice la constructora, mire usted, que le propongo que vamos a cambiar la fachada. Es una fachada ventilada de chapas de acero, ¿no? Y con una celosía y unas cosas. Que hemos pensado que si usted quiere se la ponemos de ladrillo, se la ponemos de composite. Vamos bien. Usted ha venido a hacer aquí mi proyecto o el suyo. ¿Usted no cree que si yo hubiera tenido una fachada de composite, la hubiera puesto yo desde el principio? Bueno, todo ese tipo de cambios, si no se hacen correctamente, adquieren responsabilidad. Pero también ese tipo de cambios, ojo, cuando los incorporamos a nuestro proyecto, y me estoy acordando del siniestro de Melilla, en el que se fue a hacer puñetas un depósito, tú te acordarás de José María, ¿no? Y se llevó un depósito de los que abastecen Melilla entera, y fue una riada por una calle abajo, murieron varias personas. Había habido un cambio del proyecto, impulsado, hecho a propuesta de la constructora, pero el técnico, en tanto que lo había asumido como suyo, se lo comió, y por ahí todavía anda el asunto, me parece, en el Supremo. Esto era tema de ingeniero. Por tanto, sí, pero con cuidado. De todas maneras, verás, observarme que, porque ya me decían, no se me ve una arruga en la frente, ¿no? Tengo los pelos blancos, pero esto se me produjo por ser decano, ¿no? O sea que se puede sobrevivir, ¿eh? Se puede, ahora nos podríamos ir a tomar una cerveza y nos reiríamos de las cosas que pasan en la obra, o sea que no desanimo, ¿no? Pero sí, lo único que sí que os invito a que tengáis cuidado. No sé si me estoy alargando mucho en la contestación. No, bien, yo creo que es muy interesante. A ver, ¿alguna otra pregunta? Seguro que habrá alguna duda por ahí. Bueno, yo te voy a dar otra, una que se me ocurre también. Yo soy estudiante y voy a acabar. Entonces, tengo unos cuantos colegas que vamos a formar un estudio y queremos crear una sociedad. Si creamos una sociedad, ¿somos todos solidarios del siniestro que haya o cada uno tendríamos que tener nuestro seguro independiente? No, cada uno tenéis que tener vuestro seguro independiente y la sociedad tiene que tener también su seguro. Hay que tener en cuenta que el contrato lo va a firmar quien sea con la sociedad. Por tanto, la sociedad puede ser demandada hasta el límite de sus bienes. En ese sentido, la sociedad, pues si la demanda se come todos sus bienes, pues se acabó. Tú la sociedad la coges, la aparcas y a otra cosa. Y si quieres montar mañana una segunda sociedad. Pero aparte, nosotros como profesionales independientes tenemos nuestra responsabilidad. Es decir, la sociedad tendría la responsabilidad contractual y nosotros la responsabilidad como técnicos. Y a partir de ahí, a lo que diga el juez. Digo con esto que en una charla que hacíamos también sobre responsabilidades, una compañera Juan preguntaba, ¿de quién es responsable de esto? El responsable de esto es el que diga el juez, ¿no? Pero en principio ahí tenemos esas dos situaciones, son como inapelables, ¿no? Pero es que además empiezan a haber algunas sentencias en las que, aunque tú no hayas firmado, ¿no? El abogado listo ha demostrado que, bueno, que lo firmó tu compañero Rafael, ¿no? Pero dice, sí, lo firmó él, pero estos dos siempre trabajan juntos, están en el mismo estudio, todo esto es junto y demás, dice. Compis, os cae para los dos. Pero si yo no he firmado nada, ¿no? O sea, pero esto es, en alguna sentencia, ha llegado a ver en que somos responsables digamos, somos una sociedad de hecho, ¿no? El juez lo ha querido interpretar de esa manera. Eso un poco, entonces, enlaza con la pregunta que hacía antes Sofía, ¿no? Dice, no estoy con otros, sino, bueno, estoy con un compañero que es el que firma, pero yo estoy siempre aquí, yo siempre me presento, nos presentamos como los arquitectos, no sé qué, pero lo va a firmar mi compañera, porque para ahorrarnos el colegio lo va a hacer. Pues ya depende de la maldad del que pone la demanda y de la habilidad de la maldad y la habilidad del que pone la demanda y de lo que piensa su señoría. El seguro no, vamos a ver, señores, el seguro no está costoso.
el seguro de responsabilidad profesional no es tan costoso. El problema es que los arquitectos no, otra cosa que no solemos enseñar, no hacemos cuentas. O sea, que no tiene sentido, o sea, lo mismo que ninguno de nosotros pondría una zapatería para ganar 6.000 euros al año, ¿no? Cualquiera de nosotros dice que pone un estudio para ganar 6.000 euros al año. Es que para ganar 6.000 euros al año hay que hacer proyectos, pues por algo así como por 30 y tantos mil euros, dice. Pues para hacer eso, pues para hacer dos ampliaciones de casa dos ampliaciones de retrete en una cubierta, entonces, pues, búsquense otra salida profesional, digo, con todo el cariño. Es decir, que tenemos que entender que esto no deja de ser un negocio, que tiene su parte empresarial y que hay que entenderlo de esa forma. Pero bueno, seguimos sobreviviendo, pero no estamos viviendo. Venga, ¿alguna cuestión más? Rafa, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna cosa? No, yo creo que ha sido bastante interesante y me parece que la exposición de Antonio ha sido bastante clara. Si hay alguna cuestión más por parte de algún estudiante. Y si no es así, pues podríamos dar por finalizada la jornada. Yo tengo otra pregunta que se me ocurre como si yo fuera estudiante, más que nada porque creo que es una oportunidad interesante, ¿no? Tenerte a ti. Sí. Imagínate, yo acabo ahora la carrera y yo no sé cuándo me va a salir trabajo. No sé si voy a tener un proyecto dentro de 1 año o 2 años. Durante esos 2 primeros años que yo estoy dado de alta en el colegio, estoy moviéndome, pero todavía no he firmado nada, ¿crees que es conveniente tener ya un seguro de responsabilidad o en cuanto firme mi primera obra es cuando hago ya mi seguro? Pues mira, ahí entras en lo que, vamos a ver, entras en dos cuestiones. Uno, lo que hemos hablado de la responsabilidad esa cuasi contractual, ¿no? Que nunca sabes. El otro día un compañero de la escuela me decía, Antonio, me ha preocupado, porque antes de lo que estábamos hablando, 20 años después, ¿no? Porque de haber hecho un chalet, porque hace 20 años la ley que le fijaba el Código Civil anterior y demás, entonces parecía que todavía le podía, pensaban que todavía, el abogado pensaba que todavía le podían hacer algo, le ponían una demanda por entrada de agua en la vivienda. Y yo, 20 años después, digo, yo que usted habrá hecho algo, ¿no? Porque algo habría tenido que mantener. Le ponían una demanda por humedad en la vivienda. Después de haber sido, dice, si es que además fueron unos señores con los que terminamos amigos como borricas. Cuando tú haces un chalet muchas veces acabas muy amigo del propietario porque al final te va contando unas intimidades, ¿no? Que si es buen rollo y que la cosa se acaba bien, pues terminas como amigo. Pues 20 años después de haber acabado como amigo, le ponen una demanda. Entonces, eso nunca estás seguro de qué es lo que pasa. Si empiezas a dar opiniones y a decir que se puede hacer esto y se puede hacer lo otro y no sé qué, entrarías en esa situación de cuasi conflicto, ¿no? Si el tema es que lo que no estoy haciendo es proyectos, pero estoy haciendo informes, certificados energéticos, tasaciones, no sé qué, todo este tipo de cosas, dices, bueno, cuando tengo proyectos no hay, pues tú dices, pues yo no necesito estar asegurado. Y hombre, pues sí necesitas estar asegurado. Porque también se puede derivar cierta reclamación, porque una certificación energética que tú dices que es C y realmente luego viene alguien y dice que es D y a lo mejor eso fastidia una venta, y nunca sabes efectivamente quién puede. Tenemos la suerte de tener en estos 30 y tantos años de haber ido haciendo, como le llaman, un portfolio, ¿no? La empresa, ¿no? O sea, un abanico de productos que permiten asegurar a los profesionales dependiendo de las circunstancias en las que están. Entonces dice, bueno, pues, si tú realmente estás asegurando obras, pues te interesa este tipo de seguros, esta cantidad, y si solamente te estás dedicando a las tasaciones y a no sé qué, pues a lo mejor con este otro seguro más limitado y más económico, pues te puedes también dedicar a ello. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, esto es como las redes sociales, ¿no? O sea, tú al final las redes sociales se encargan de que solo percibas, de solo pasarte información de lo que creen que tú quieres escuchar, con lo cual cada vez te reafirmas más en tu postura, ¿no? Como estoy continuamente viendo catástrofes, ¿no? Pues veo, y además en una charla como esta, veo un mundo como muy catastrófico y pienso que cualquiera de nuestros alumnos
mañana puede venir desalmado y reclamarle. No será lo normal y seguro que no pasa, ¿no? Pero no pasa nada si empezáis a mover en la calle, empezar a estar asegurado. Porque eso no lo planteáis, eso no se lo plantean ellos cuando se saca una moto, pues sabes que hay que sacarse un seguro, ¿no? Pues ya está, si esto no... Si tenemos productos adecuados, económicamente adecuados a esas circunstancias, ¿no? Sí es bueno asegurarse, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues, ¿hay alguna más? ¿Alguna pregunta más? Todas estas cosas, pues ya está, ante la duda ya del caso concreto, pues en las oficinas pues lo atienden, ordenan unas reglas de fisuras, ¿no? Para saber la garra que tiene la casa, estas cosas y no. Bien, pues Rafa, si no hay más, ¿no? Despedimos ya a nuestro compañero Antonio Vargas. Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo y por mostrarnos pues esta realidad también de la profesión. Yo creo que habrán tomado buena nota todos nuestros estudiantes. Y bueno, y esperamos que en años futuros y todo esto pues tengamos también en esta colaboración, ¿no? Con la Escuela de Arquitectura de Granada, porque es muy conveniente. Hombre, pues yo agradeceros a vosotros la oportunidad que me dais más que como consejero de la compañía, como profesor de venir a explicar esto por parte de la compañía. O sea, que no va a haber ningún problema con repetir esto todos los años. Me parece que es fundamental y os felicito porque mi experiencia también como profesor, que me despido, es que todos los años tengo la anécdota con 2 o 3 compañeros de vuestros alumnos, ¿no? Los compañeros de Málaga, que hay un día en el que te los encuentras en un bar ya tomando una cerveza, que es cuando ya se dicen las cosas tranquilamente, y te dicen, Antonio, ¿por qué no nos explicasteis cómo era esto? No para no haberlo dejado, sino para haber estado preparados, ¿no? O sea, un poquito para saber cuál es la realidad en la que vamos a hacer. Entonces, felicitaros además la iniciativa que debería estar presente en toda la escuela y a ellos, pues eso, que hoy lo que pasa es que nos ha tocado ver la película de miedo. Hay otras cosas en las que el arquitecto se casa con la clienta, ¿no? Bueno, pues, solo te puedes casar una vez en la vida, pero bueno, ya está. Pero a veces te casas más y otras veces te casas menos, ¿no? Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por tu exposición, por tu presentación. Gracias también a todos los asistentes, a José María por haber estado también presente y seguiremos organizando esta sesión en futuros años, otro tipo de sesiones también con la Hermandad Nacional de Arquitectos, otras jornadas que realizaremos dentro de la labor que desde el máster intentamos acercar al mundo profesional que os espera muy pronto. Así que, pues, gracias, Antonio, y gracias a todos. Bien. Gracias, señores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.